lugares. Algo que me ha llamado mucho la atención, porque yo nunca pensé que haría eso, es que la gente viene con sus libros debajo del brazo para que se los firme y les ponga algo. Y a todos ellos, después de ponerles una pequeña dedicatoria y firmarle el libro como recuerdo, les pongo un versículo. Siempre pongo el mismo. Cientos de veces he puesto ese versículo en Biblias, en libros, en papelitos que me trae la gente. Y espero que algunos de esos cientos o miles de personas hayan leído no solamente el versículo, sino que se lo hayan aprendido de memoria. Pero lo más importante es que lo interioricen y lo tengan en cuenta para el resto de sus días. Y ese versículo está en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8. No es un versículo muy conocido porque generalmente el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos es un capítulo extraordinario y hay versículos tremendos, y el más conocido probablemente sea el 28, ese que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Pero el 18, que es el que yo suelo poner, es un versículo muy bonito que dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Podríamos leerlo todos juntos en alta voz, ya que lo tenemos ahí en la pantalla? ¿Sí? Vamos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. He consultado con otras muchas versiones de la Biblia a ver si había alguna diferencia entre una versión u otra. Y después de haber consultado, ya digo, muchas versiones, una de las que más me gustó fue la versión de esta Biblia, que es la Reina Valera del 2020. Y el mismo versículo, el mismo texto, pero en esta versión dice: yo reconozco que tenemos que sufrir, pero esos sufrimientos no son nada comparados con la gloria que vamos a recibir después. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me alegro mucho de que en esta tarde nuestro hermano Javier, su esposa y Aarón estén con nosotros. Dios les bendiga. Bienvenidos a vuestra casa. Siempre es un gozo tenerlos con nosotros aquí. Dios les bendiga grandemente. Yo comparo a una persona que está pasando por aflicciones con una persona que está en el hospital. No quiere estar ahí, está deseando salir de ahí, pero sabe que tiene que estar ahí. Es el mejor lugar. No conozco a nadie que diga: no, yo me quiero seguir quedando en el hospital. Quiero vivir aquí permanentemente. Nunca he conocido a ningún paciente, a ningún enfermo que diga: esta es mi casa, yo prefiero quedarme aquí. Todos los que hemos ido a ver a hospitales, todos siempre dicen: oren para que pronto pueda salir de aquí e irme a mi casa, ¿verdad? Pero saben que tienen que estar ahí, porque ahí es donde están siendo tratados, ahí es donde están siendo curados, y de ese lugar saldrán mejor que cuando entraron. Generalmente es así, ¿verdad? Uno va al hospital con el deseo de que te curen, de que den con el diagnóstico correcto, que te pongan las medicinas y el tratamiento adecuado para que cuando llegue el momento, según lo que opina el médico, te den de alta y te vayas a tu casa, repito, mejor de lo que entraste al hospital. Con las aflicciones pasa exactamente lo mismo. Nadie quiere ser afligido, pero si Dios ha permitido que vengan esas aflicciones a tu vida, Él, que es nuestro médico divino, el médico del alma, el que no se equivoca nunca en su diagnóstico, nos dice que tenemos que estar ahí para ser tratados en una o en varias áreas de nuestra vida, ¿verdad? Hay aflicciones que vienen por nuestra mala cabeza.
Aflicciones, problemas, sufrimientos que vienen porque te has portado mal. Es así. Aflicciones que podías haber evitado si hubieras hecho la voluntad de Dios. Aflicciones que nunca tenías que haber experimentado, cosas que nunca tenías que haber perdido si hubieras hecho las cosas como Dios manda. Y a veces hay aflicciones que nosotros nos hemos buscado, consecuencias que vienen por nuestra mala cabeza, nuestras malas decisiones. Pero hay otro tipo de aflicciones que vienen sin buscarlas, incluso diría que sin esperarlas. Te vienen, te sorprenden. Y después de estudiar este tema y de ir para atrás y para adelante, leyendo por aquí y leyendo por allá, saben, he llegado a una conclusión. Es imposible huir de las aflicciones. Es imposible. Lo mires como lo mires, siempre habrán aflicciones en esta vida. Algunos quieren vivir en esta tierra como si esta tierra fuera el paraíso, el jardín del Edén. Y nos equivocamos rotundamente si nuestro planteamiento de vida es ese. Si tú quieres vivir en esta vida con todas las comodidades, con todas las cosas que se te apetecen, creyendo que de esa manera serás 100% feliz, permíteme decirte que eso nunca lo vas a experimentar. Porque Jesús nos enseñó que nosotros estamos de paso, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Y cuándo se nos va a meter eso en la cabeza? Por muy buenas cosas que tengamos, por mucho dinero que tengas, por una buena familia que tengas, por buena ropa, buen coche, todo lo que tú quieras, jamás tu alma estará 100% satisfecha. Es que ni a los multimillonarios, ni a los que ni siquiera saben cuánto dinero tienen en las cuentas bancarias, ni siquiera ellos se sienten 100% satisfechos. Siempre tienen que estar inventando algo. Siempre tienen que estar haciendo algo. Porque ellos saben que en lo más profundo de sus corazones hay una insatisfacción, hay un vacío que nada ni nadie podrá llenar. La felicidad no es posible 100% en esta tierra. Es imposible. Nuestra alma no es de este mundo. Nuestra alma tiene un destino eterno. Y es como si pones a un esquimal a vivir en el desierto del Sáhara, 50 grados a la sombra. O viceversa, tomas a un beduino del desierto y te lo llevas al Polo Norte a vivir. Nunca se sentirá satisfecho. El ser humano se ha sentido insatisfecho desde el minuto 1 hasta el final de la historia de los tiempos. Y uno dice, ¿y por qué nunca me satisface todo lo que tengo o todo lo que hago? ¿Y por qué incluso a veces tengo que pasar por ciertas y determinadas aflicciones? Yo no tengo todas las respuestas. Ojalá las tuviera. Si tuviera todas las respuestas, probablemente ya no estaría en este planeta Tierra, estaría en el cielo, sentado con mi Señor allí. Hay cosas que nunca vamos a entender. Yo recuerdo hace muchos años que vino una mujer que era la capellana de la cárcel de Sing Sing en Estados Unidos, en Nueva York, una de las cárceles más terribles que existen. Yo era prácticamente un jovencito recién convertido y ella predicó un mensaje que casi, no digo todo, pero casi te lo podría repetir de memoria. Porque en aquellos días yo no tomaba apuntes como después lo he hecho. Yo me aprendía las cosas de memoria y repetía en mi casa una y otra vez los sermones de los predicadores que nos visitaban. Me los aprendía de memoria. Y la introducción de aquella hermana cuando comenzó a predicar fue la siguiente. Hay una pregunta que nos puede terminar volviendo locos. Y cuanto antes la destierres de tu mente, mejor será para ti. Y la pregunta es, ¿por qué? Así empezó esta hermana su mensaje hace más de 40 años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hay cosas que nunca vamos a entender. Pero lo que sí tenemos que entender, y creo que ya muchos de ustedes lo tienen, no claro, clarísimo, es que Dios no se equivoca nunca. Que Dios es perfecto. Y algo que creo que también ustedes ya saben a estas alturas, es que Dios no es injusto.
para tratarme de una manera incorrecta a como yo debería ser tratado. Las aflicciones son inevitables, totalmente inevitables. Pero también he descubierto algo, y es que las aflicciones todas, absolutamente todas, las más duras que te puedas imaginar, por mucho que duren, todas son pasajeras. Todas terminando. Acabo de terminar de leer un libro que no lo he leído en 2 días, lo he leído en horas, porque no he estado todo el día leyendo desde la mañana hasta la noche, pero en unas horas me lo he leído todo, de tapa a tapa. Ya el título es increíble. Se titula El hombre más feliz del mundo. Les recomiendo a todos que lean ese libro. Me lo regaló mi hermana Canderina. Y ahí lo había puesto en la biblioteca de mi casa hasta que ayer o antes de ayer me lo encontré y empecé a leerlo y me lo terminé en horas. Es la historia de un superviviente de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi. Y este hombre cuenta toda su trayectoria, prácticamente desde jovencito hasta que tiene más de 100 años y ya habla de sus hijos y de sus nietos, e incluso hasta de sus bisnietos. Y es impresionante ver lo que este hombre cuenta allí, todo lo que él padeció, pero él tomó una decisión en uno de aquellos terribles campos. Él hizo un juramento y dijo: no voy a permitir que me destruyan por dentro. Llegó a pesar, es un libro que ya el título es muy sugerente porque se titula El hombre más feliz del mundo. Ahora, si tuviéramos que buscar en el Nuevo Testamento a un hombre que sufrió hasta decir basta, sin lugar a dudas ese hombre fue el apóstol Pablo. El día que este hombre tiene aquel encuentro que le transformó la vida, el Señor le había dicho a un tal Ananías que fuera a orar por él para que recuperara la vista. Y yo no sé si lo que el Señor le dijo a Ananías, él se lo dijo a Pablo, no lo sé, tal vez algún día se lo preguntaré a él. Pero el Señor le dijo: yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo no sé por qué Dios tomó esa decisión, pero Dios quería que Pablo experimentara en carne propia los sufrimientos que le hizo pasar a los demás. Cuando él torturaba a la gente, cuando él encarcelaba a la gente, cuando él humillaba a aquellos que él consideraba que eran los peores enemigos para Dios, el Señor le dijo: tú vas a padecer en carne propia lo mismo o más que le has hecho sufrir a las personas que creían en mí. Y él pone en una lista que gracias a Dios la tenemos en la Biblia. Quiero llevarles a una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, concretamente 2 de Corintios, por favor. Vengan conmigo. La lista de sufrimientos del apóstol Pablo, tremenda. 2 de Corintios, por favor. Capítulo 11, a partir del verso 23. Escuchen esto con atención, por favor. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Y ahora presten atención. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, no dice de los gentiles, solamente cuenta de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 195 latigazos. Este hombre que les cuento del libro, lo condenaron un día a recibir una serie de latigazos y dice que al tercero le destrozaron la espalda para siempre, al tercero. Y este hombre habla de 195 azotes. Ahora entiendo por qué él en una de las cartas que escribe, creo que es a los Gálatas, le dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo.
Si uno viera la espalda de Cristo, sería todo un mapa, ¿verdad? Estos latigazos fueron en Iconio, estas cosas fueron en Listra, esto fue en Filipo, ¿verdad? 195 latigazos, pero hay más, hay más. 3 veces he sido azotado con varas. La Biblia solo cuenta una en Filipo, ¿se acuerdan? Dice que después de haberlo dado con varas mucho, los metieron en la cárcel, pero dice que fueron 3 veces. Una vez apedreado, dice que lo tomaron por muerto, ¿se acuerdan? 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Tiene que ser una experiencia terrible. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y por si esto fuera poco, si leyéramos el capítulo 12, dice que el Señor le mandó un aguijón en su carne para que no se enalteciera sobremanera. Aguijón por el cual le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara y el Señor le dijo que no se lo iba a quitar, sino que más bien tenía que gozarse en aquella prueba tremenda. Cuando él le escribe, por ejemplo, al joven pastor Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 5, dice algo muy interesante. De pastor a pastor, Pablo le transmite este mensaje a Timoteo. Escuchen este texto, 2 de Timoteo 4, 5. Tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones, no huyas de ellas, sopórtalas con gozo, con la paz, con la presencia de Cristo, sopórtalas. Nuestro Señor Jesucristo dice algo tremendo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33. Escuchen este texto. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya el mismo Señor Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis sí o sí aflicción. Ganes dinero, estés en el paro, seas hombre o mujer, lleves poco tiempo o mucho tiempo en los caminos del Señor, las aflicciones siempre estarán en el mundo. En algunas ocasiones, repito, las veremos venir y en otras ocasiones nos tomarán por sorpresa. Pero si os habéis fijado en el orden del primer versículo que leí, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es como un orden cronológico, como una ley espiritual. Primero las aflicciones, luego la gloria. Ahora en el presente aflicciones, en el futuro gloria eterna. Así como las aflicciones todas, absolutamente todas, por mucho que nos hagan sufrir o llorar, todas son pasajeras, todas son efímeras, todas tienen fecha de caducidad. La gloria de Dios es eterna y nunca se acabará. Y es más, no vamos a experimentar la gloria si primero no aprendemos a gozarnos en la aflicción. El único que pasó de la gloria a la aflicción, el único, fue Cristo. Y ahora les voy a decir por qué. Cristo pasó de la gloria más absoluta,
de estar en la presencia del Padre por la eternidad, descendió hasta lo sumo y se hizo hombre obediente hasta la muerte de cruz. Y pasó por todo tipo de aflicciones. Y dice la carta a los hebreos, y aunque era hijo por lo que padeció, es decir, por las aflicciones, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, lo tuvo que perfeccionar por medio de las aflicciones. Es decir, él deja la gloria, pasa por aflicciones para volver nuevamente a recuperar la gloria. Y eso lo hizo solamente él, para que nosotros nunca pasemos de la gloria a la aflicción, sino al revés, de la aflicción o aflicciones a la gloria permanente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Así que este es el proceso. No esperes vivir aquí en esta tierra como si fuera una especie de jardín del Edén, una gloria permanente, porque te vas a llevar una tremenda desilusión. Cuando tengas el mundo en la mano, cuando tengas todo por lo que has luchado toda tu vida, dirás, todavía siento insatisfacción y vacío en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha creado para la eternidad, no para este tiempo temporal. Por eso, por mucho que tengamos, por mucho que riamos, por mucho que disfrutemos, nuestra alma no está cómoda, nuestra alma no está a gusto aquí. Dice que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Es como cuando al niño lo quitas de los brazos de su madre y tú lo quieres consolar y tú quieres dejar que llore, pero no lo vas a conseguir. En el momento en el que vuelve a los brazos de su madre, deja de llorar, hasta sonríe, se calma, se relaja, porque ha vuelto a los brazos de su madre. Nuestra alma estuvo conectada en un principio con Dios. La comunión que Dios tenía con el hombre y el hombre con Dios era perfecta. Había una comunión hermosa, todo era armonía, todo era perfección. No había corrupción, no había inmoralidad. De hecho, dice que vivían hasta desnudos. No tenían ni siquiera necesidad de cubrirse. Un clima perfecto, los animales, todo era una armonía absoluta. Hermanos, todo eso se perdió. Todo eso se perdió. La misma creación cayó bajo maldición. Comenzaron a surgir de la profundo de la tierra cardos, espinos. La tierra ya no producía con la vitalidad, con la fuerza de antaño. Todo cambió. El hombre comenzó a sentirse vacío, de mal humor, desanimado, deprimido, enojado. Comenzó a tener una revolución dentro de su ser porque se había desconectado de Dios. Y eso perdurará hasta el fin de los tiempos. Pero esa alma, ese espíritu, esa conexión que el hombre tuvo con Dios, anhela volver a tener esa comunión con Dios. Es verdad que ahora tenemos comunión con Él, claro que sí, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. La comunión que podemos llegar a tener con Dios aquí en la tierra, con la comunión perfecta que tendremos con Él en la eternidad. Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas cuando venga lo perfecto, y Él es lo perfecto, entonces todo se acabará. Ya no hará falta orar, ¿para qué? Ya no hará falta ayunar, ya no harán falta lágrimas ni ayunos, ya no hará falta nada porque estaremos en la perfección absoluta que Adán y Eva experimentaron pero que perdieron por consecuencia del pecado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las aflicciones? ¿Es que acaso a Dios les gusta vernos sufrir? ¿Es que acaso Dios disfruta vernos pasarlo mal? No. Aunque no lo entendamos, porque todavía somos de carne y hueso, las aflicciones tienen el objetivo de perfeccionarnos y de acercarnos a Dios. Hay un versículo bíblico que respalda esto y es 1 de Pedro 1, del 3 al 7. Escúchenlo bien, por favor. Apréndanselo si pueden de memoria. 1 de Pedro 1, del 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos ha dado la fe exactamente igual que el oro se prueba por el fuego. Nuestra fe tiene que ser probada por las pruebas, por las aflicciones de la vida, ¿verdad? Y dice, si es necesario, Dios permitirá que pase por el fuego. Si es necesario, Dios permitirá que vengan aflicciones a mi vida. Pero ¿quién es el que dice es necesario? ¿Yo? Yo nunca lo vería necesario. Porque generalmente tenemos la tendencia de vernos a veces mejor de lo que realmente estamos, ¿sí o no? Tenemos varias tendencias los seres humanos, lógicamente unos más que otros. Solemos amplificar, solemos hacer más grandes los sufrimientos y minimizamos la gloria de Dios, ¿no? Es una tendencia que tenemos, ¿no? Pero también tenemos la tendencia a no ver necesario el sufrimiento, a no ver necesario las pruebas. Si fuera por nosotros, nunca pasaríamos por ninguna prueba, nunca entraríamos a la presencia de Dios y le diríamos, Señor, hoy quiero que me mandes esta prueba y el mes que viene mándame esta y dentro de un año mándame esta otra. Seguramente nunca quisiéramos entrar a esa habitación y abrir los cajones y ver todas las pruebas que Dios ya tiene preparadas de antemano para nosotros. Seguramente nunca quisiéramos entrar a esa habitación. ¿Quién es el que estipula? ¿Quién es el que decide? Es necesario, aunque no lo veas, que pases ahora por esa prueba. Él. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que dice, es necesario, Manolo. Es necesario. Es necesario. Cuando uno va a la última iglesia de la cual habla la Biblia, en el libro del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, uno va observando cómo van las iglesias, cómo empieza la primera dejando su primer amor, la de Éfeso, cómo van iglesias, ¿verdad? Teniendo, digamos, como el altar humeando, pero no con el fuego de Dios. Uno ve cómo la iglesia se ha ido, digamos, deteriorando con el paso del tiempo, hasta llegar a la última, que es la iglesia de la Odisea. Y cuando la iglesia habla de sí misma, los miembros, ¿qué decían? ¿Verdad? ¿Qué comentaban los hermanos de esa congregación, igual que la nuestra hoy aquí o cualquier otra? ¿Qué comentaban los hermanos de ellos mismos? Decían, nos hemos enriquecido. ¿Cuándo los cristianos habían sido ricos? Si siempre habían sido maltratados, gente humilde, gente pobre, que tenía que dejarlo todo y salir corriendo para salvar la vida. Pero esta no. La iglesia de la Odisea no tiene que huir. La iglesia de la Odisea no es como aquel hombre llamado Lot, que tuvo que dejarlo todo para salvar la vida. No. La iglesia de la Odisea no era una iglesia perseguida, era una iglesia satisfecha consigo mismo. Era una iglesia rica. No había tenido que dejar, al contrario, dice, nos hemos enriquecido. Pero escucha, llegaron a decir los miembros de la iglesia, probablemente incluso hasta el pastor, de ninguna cosa tenemos necesidad. Ese era el concepto que ellos tenían de sí mismos. Sin embargo, cuando el Señor le habla a través de Juan, ¿qué les dice? Estáis ciegos, desnudos, miserables, desventurados. Fíjate que habían llegado hasta perder la presencia del Señor entre ellos y no se habían dado cuenta. Es ahí donde el Señor dice aquel famoso texto, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero es que ninguno de ellos hablaba así. Ninguno de ellos decía, hermano, estamos mal. Ya no está el Señor entre nosotros. Ya se nos ha ido ese gozo, esa paz, esa pasión, ese entusiasmo, ese deseo de aprender, de congregarnos, de estudiar la Biblia. Ninguno, nadie hablaba así. Repito, ni el pastor de la iglesia hablaba así. Es el Señor el que tiene que intervenir y tiene que intervenir por el bien de ellos, porque se iban a terminar destruyendo en ese conformismo, en esa vida sin compromiso, en esa vida de tenemos, pero no somos. Se iban a terminar destruyendo como se han ido destruyendo los imperios que lo tuvieron todo y al final terminaron perdiéndolo todo.
Uno dice, bueno, el imperio de los babilónicos fue destruido por el otro, ¿no? Por el otro que se levantó, el de los medos persas. ¿Y los medos persas quién los destruyó? Los griegos. ¿Y a los griegos quién los destruyó? Los romanos. ¿Y a los romanos? Nadie. Nadie. ¿Quién destruyó al imperio romano? Ellos mismos se terminaron destruyendo. El imperio más largo de la historia, casi 1000, no llegaron a 1000 por poco. Casi 1000 años de imperio. Dominaron todas las naciones de Europa. Dominaron el Oriente Medio, dominaron el norte de África. Eran poderosos. Donde iba Roma dejaba su huella, ¿verdad? Hasta el día de hoy podemos ir por toda Europa viendo los vestigios, las ruinas del imperio romano. ¿Pero dónde están? Incluso la capital de ellos, Roma, vas a verla y sí, es como una especie de gran museo, pero totalmente destruida. Estuve en la casa de Tito, ¿saben? En la casa del general Tito, el hijo de Vespasiano, aquel que fue a Jerusalén y quemó el templo. Yo estuve dentro de la casa de Tito. Es impresionante de grande, enorme, gigantesca. Todos son ruinas y ruinas y ruinas. Terminaron destruyéndose ellos mismos. Y hay gente que se están destruyendo a sí mismas. No le eches la culpa a Satanás, ni a los demonios, ni a la iglesia, ni al gobierno. Hay gente que se está destruyendo a sí misma. Porque esa es una de las características típicas de la humanidad. Los animales no se autodestruyen, ¿verdad? Pero sin embargo el hombre tiene ese germen dentro de sí mismo que es capaz de hacerle la guerra a un semejante simplemente para quedarse con su casa, con su mujer o con sus riquezas. Y por eso, queridos hermanos, dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Vayas a donde vayas, los hermanos en Estados Unidos, aquellos que siempre ven Estados Unidos como la meta, como el paraíso terrenal, también en Estados Unidos hay aflicciones, Y también las hay en Singapur, y también las hay en África, y las hay en todas partes de la tierra. Y entonces es cuando podemos entender aquellas palabras de Pedro, qué palabras tan sabias, cuando dijo, hermanos, por favor, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Cuando las mismas pruebas, las mismas aflicciones, las mismas luchas, las están experimentando nuestros hermanos en todas partes de la tierra. Así que no te sientas como un bicho raro cuando estás siendo afligido en tu economía, en tu salud, en tu trabajo, en tu matrimonio. No te sientas como un bicho raro, como diciendo, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Te recuerdo que todas las aflicciones del justo son pasajeras, pero la gloria que viene sobre nosotros será eterna y permanente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero es el precio. Ya sé que se ha dicho muchas veces que la salvación es gratis. No es verdad. Perdonen, no es verdad. La salvación no es gratis. La salvación era muy costosa, tan costosa que ninguno de nosotros podíamos haberla comprado. Él la pagó, Él la compró con su sangre. Y hoy hemos recordado que Él derramó su sangre cuando participamos del pan y del vino, ¿sí? La salvación es gratis para nosotros porque Él pagó el precio que nosotros nunca íbamos a poder pagar. Pero la madurez hay que pagarla, amigo. Claro que hay que pagar un precio para llegar a ser maduro. Por supuesto que sí. Claro que hay que pagar un precio y altísimo para poder llegar a conocer y dominar la Biblia. Claro que sí. Horas de estudio, años de estudio. Por supuesto que sí. Y la santificación, aunque es algo que produce el Señor en nosotros, claro que hay que pagar un precio tremendo. Nadie llega a la madurez por mucho tiempo que lleve congregándose en esta o en cualquier otra iglesia. Para llegar a esos niveles de madurez hay que pagar un precio y hay que sudar la camiseta y a veces hay que llorar mucho, amigo. Porque yo tengo un refrán y lo sé por experiencia,
que lo que se aprende llorando nunca se olvida. Amén, hermanos. Lo que tú aprendes con sudor y lágrimas, con sufrimiento, es como una señal indeleble en tu mente, en tu memoria, que nunca, jamás se olvida. Ahora bien, en medio de la aflicción hay algo que tú tienes que saber y que no tiene que ponerte nervioso, y es como un silencio donde parece que Dios no está, donde parece que Dios no hace nada, parece como que Dios se ha ido y las hojas de los árboles no se mueven y el viento del Espíritu no sopla en tu corazón. Y por eso los gritos desgarradores de David, de Jeremías, de Elías y de tantos hombres de Dios que decían: Dios mío, ¿dónde estás? Que no te veo, que no te siento. Pero es que hay una característica que yo he ido descubriendo de mi Dios. Y es que a Dios le gusta trabajar en silencio. Dios trabaja en silencio. Es cuando mejor trabaja. Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo algunas obras, algunos cambios en este salón, había una persona que todas las mañanas traía una radio o un aparatito de música. Era imposible para él trabajar sin música. Yo le decía muchas veces: oye, ¿no estás cansado ya de tanta radio y de tanta música? Dice: es que yo no puedo trabajar sin música. Hay otros que trabajan así con un palillo en la boca, ¿lo habéis visto? Y silbando, no sé cómo lo pueden hacer. O con un cigarrito ahí colgando de los labios, ya medio apagado, pero cuando se dan cuenta lo encienden. ¿Se acuerdan? Pero Dios no es así. A Dios no le gusta hablar cuando Él está trabajando. Parece que hay un silencio en el que Dios se ha ido y se ha olvidado de nosotros. Pero cuando estés en ese silencio de Dios, es cuando Dios está trabajando en tu vida. El silencio que yo noté en esta iglesia en los días del confinamiento, ustedes no lo conocieron. Ustedes siempre han oído algún ruido en este local, o de un niño corriendo, o de un niño que llora, o de una hermana que entra, o de alguien que sale del baño, o de alguien que está hablando arriba. Ustedes, muy pocos de ustedes, creo yo, que han visto este salón en absoluto silencio durante días y días, semanas y meses. Yo tuve esa experiencia aquí dentro, cuando todo estaba en silencio, y muchas veces bajaba durante la noche y toda la ciudad estaba en silencio, y me paraba ahí en la puerta de la iglesia y miraba para afuera y no se oía nada. No había aviones, no había barcos, no había coches, no había nada. Y cuando uno entraba aquí adentro, esto era un silencio total y absoluto. Y cuando incluso llevábamos a cabo los cultos de los jueves y de los domingos a puerta cerrada, porque no se podía venir, yo predicaba en el más absoluto silencio. No había un amén, no había alguien que tosía, no había alguien que se levantaba y se iba al baño o volvía, no había alguien que movía la mesa. Era predicar en absoluto silencio. Y por eso yo nunca olvidaré aquellos días de mi vida, jamás, nunca los podré olvidar. Prediqué en silencio absoluto. Pero yo pensaba que en aquel silencio no estaba pasando nada. Pero por eso hoy, casi 3 años después, ahora en marzo, casi 3 años después, yo os puedo decir delante de Dios que cuando más silencio hay en el mundo espiritual es cuando más Dios está trabajando. Porque era en aquellos días, era en aquellas semanas, era en aquellos meses, cuando Dios comenzó una revolución en miles de vidas que nosotros no vimos hasta casi 1 año después. Cuando comenzamos a ver las caras, cuando pudimos tocar las manos y abrazar a aquella gente que decía: yo me convertí en aquellos días, yo acepté al Señor en aquellos días, yo me reconcilié con el Señor en aquellas semanas. Y nosotros no veíamos nada, pero Dios nos enseñó que en ese silencio era cuando Dios estaba obrando más que en toda nuestra vida.
más que en toda nuestra vida. Y no sé si en algún otro momento lo volverá a hacer de una forma tan clara y directa y contundente como en aquellos días. Los días de silencio, los días de aflicción cuando la gente moría y cuando las noticias eran terribles y cuando la gente vivía con aquel pánico, con aquel temor. ¿Y qué pasará con el turismo en Canarias? ¿Volverán a abrirse los hoteles? ¿Volverá la hostelería a funcionar? ¿Volverán a verse los parques llenos de niños jugando y corriendo? ¿Se volverán a ver aviones volando por nuestra isla? ¿Se volverá otra vez a ver la vida normal que veíamos en aquellos días de incertidumbre, de aflicción para el mundo, sin lugar a duda, y también, como no, para la iglesia? Era cuando Dios más estaba obrando, y después vino un poco de la gloria de Dios que todavía estamos disfrutando. Y ahora nuestro hermano Anderson, ¿dónde está? Está con nuestros hermanos en Madrid, en ese salón que ellos han alquilado, porque esa fue parte de la obra que el Señor hizo en aquellos días de silencio. ¿Y dónde estuvimos nosotros la semana pasada? En un país que jamás hubiera ido si no hubiera sido por la obra de Dios, en Bélgica, en Bruselas. ¿Con quién? Con un grupo de hermanos que allí fueron ministrados y bendecidos durante aquel tiempo de silencio. Y allí conocimos a nuestros hermanos de Holanda, que también vinieron haciendo un esfuerzo, viajando horas para estar allí con nosotros. Y allí conocimos a aquella hermana que ustedes la conocerán, si Dios quiere, en el mes de abril, en el Congreso en Toledo. Aquella hermana que hace 2 años el marido de su hija estranguló a su hija única y la perdió para siempre. Y es en esos momentos de aflicción y de dureza donde el Señor comienza a hacer cosas que no conseguiría con 20.000 predicaciones. Porque yo os digo, yo he predicado no sé cuántas veces, sinceramente no llevo la cuenta, pero a veces me da por abrir algún cajón, a veces me da por abrir alguna libreta, hacer limpieza y sacar papeles y colocar las cosas. Y a veces encuentro sermones míos de hace 20 años, 30 años, 40 años. Así que ya podríamos hablar de miles de mensajes. Y he conocido a personas que han oído docenas, cientos o miles de mensajes y no han cambiado. Están igual. Están exactamente igual. Amigo, pero esas personas que han oído sermones y han ido a retiros y han ido a campamentos y han escuchado a uno y han escuchado al otro, cuya palabra le entraba por un oído y le salía por el otro, cuando llega la aflicción, amigo. Cuando llega la aflicción al hogar. Cuando tienes que ir al hospital a ver a la niña. O cuando ya no puedes dormir en la cama con tu mujer porque la perdiste. O cuando ya no puedes ir a aquel lugar porque te dijeron que no entraras nunca más. Cuando viene la aflicción es cuando algunos comienzan a recapacitar y a decir: todo lo que he tenido que perder para comenzar a pensar en la posibilidad de poner mi vida en las manos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo estaba pensando en estos días en un joven que tengo muchas ganas de conocer y sobre todo de hablar mucho con él. Espero que me dé cita y que pueda pasear por las calles de oro en la Nueva Jerusalén cuando lleguemos allí. Y ese joven se llama José. ¿Qué delito cometió José? Díganme ustedes. ¿Cuál fue el pecado de José? ¿Robó? ¿Mintió? ¿Se acostó con la mujer ajena? ¿Hizo daño a su familia, a sus hermanos? ¿Se comportó mal? ¿Fue un hijo desobediente, rebelde? Nada. No hay nada negativo que la Biblia nos hable acerca de este joven. Nada. Pero él comienza a tener unos sueños. ¿Y qué hay de malo en soñar? Es como si uno pudiera evitar soñar. ¿Quién puede evitar no soñar? Es algo inevitable, ¿verdad? Algunos dicen que cada uno sueña lo que quiere soñar. Bueno, no lo sé. Pero el delito de José fue tener unos sueños y contárselo a su padre y contárselo a sus hermanos. A su padre, algunos de esos sueños no le hicieron mucha gracia, pero no tomó una medida de exterminarlo, de quitarlo de en medio, ni mucho menos.
Pero a sus hermanos carnales, no les hizo ninguna gracia aquello. Porque ellos se veían reflejados en aquellos sueños y ellos veían que iban a perder el poder, su influencia como hijos mayores. Y no les hizo ninguna gracia que el más pequeño en aquel momento, que era José, ocupara un lugar de preponderancia y ellos fueran casi los súbditos o los siervos, esclavos de este muchacho. Entonces, aunque parezca mentira lo que voy a contar ahora, pero sabéis que es verdad, pensaron matarlo. Pensaron en matarlo. Porque el odio nos hace cometer locuras. Una persona con odio puede llevar a un país a la ruina. Puede destruir una nación, un continente y todo lo que se le ponga por delante. El odio muchas veces, la base sobre la cual se ha construido es el miedo. El miedo. Y ellos tenían miedo a perder su poder. Ellos tenían miedo a perder su herencia. Ellos tenían miedo a perder su papel. Y entonces dijeron, lo mejor es matarlo. Fue exactamente lo mismo que sintió Caín contra su hermano Abel. Vio que el Señor bendecía a Abel y él fue reprendido por el Señor, fue sacudido por el Señor. Y entonces en vez de cambiar, lo que hace es cargarse, eliminar a su hermano. Pensando de esa manera que el problema se había terminado y su vida fue una aflicción terrible. Hasta el punto que Dios, y no sabemos lo que era exactamente, Dios le tuvo que poner una marca en su frente para que no lo mataran. Porque su vida era una vida de temor y de pánico constante y permanente. Y el temor, el miedo se puede dominar, pero el pánico no. El pánico pierdes el control. Se produce una implosión en tu corazón. Y ves enemigos por todas partes. Que fue lo mismo que le pasó a Caín, fue lo mismo que le pasó a los hermanos de José, fue lo mismo que le pasó a Saúl, etcétera, etcétera. Pero por la misericordia de Dios, Dios guardó, Dios protegió a José de la muerte. Entonces lo venden como esclavo. Yo no sé qué hubiera sido mejor, No sé si hubiera sido mejor morir o estar años y años y años sufriendo. Eso es lo que leía en el libro que acabo de terminar de leer, El hombre más feliz del mundo. Algunos decían, no merece la pena seguir sufriendo un día y otro y otro y otro y otro. Y entonces dice que salían corriendo y se abrazaban a aquellas alambradas eléctricas y morían en un instante porque no estaban dispuestos a seguir sufriendo un minuto más. Pero los que seguían con vida ni vivían ni morían. Y eso fue lo que le pasó a José. Lo perdió todo de la noche a la mañana por ser sincero, por ser honesto y por contar lo que Dios le había revelado. Pasaron los años, visita una cárcel donde es preso por un delito que no ha cometido, se ve privado de libertad, se ve afligido hasta lo máximo, pero yo dije hace un rato que todas las aflicciones, por duras que nos parezcan, todas son pasajeras. Amén, hermanos. Todas tienen fecha de caducidad. Aquel sufrimiento, claro, cuando uno lo está pasando, uno no ve la luz al final del túnel, no la ve. Pero llegó un momento en el que las cosas cambiaron y el Señor decidió poner cada cosa en su sitio. Porque siempre, siempre el Señor ganará todas las batallas, nunca perderá ninguna. Porque lo mismo que le pasó a él es lo mismo que nos pasará a nosotros. Porque dice que podemos disfrutar de la gloria como coherederos con Cristo, pero también sufriremos juntamente con Cristo. Y entonces pasaremos por aflicciones, pero dice que la llama no arderá en nosotros, ni nos ahogaremos en las muchas aguas, sino que siempre el Señor nos sacará y veremos el resultado de toda aquella aflicción terrible. José fue bendecido, José fue prosperado, José fue puesto en una posición que jamás en su vida, ni en sus mejores sueños, podía haberse imaginado que él llegaría a ser el hombre junto con el faraón más poderoso de toda la tierra. No había nadie que podía hacerle sombra a José, nadie. Y es entonces cuando vienen sus hermanos. Porque tarde o temprano lo que se rompió tiene que ser restaurado.
No será hoy, no será mañana, pero tarde o temprano, si quieres levantar cabeza, lo que se rompió tiene que ser restaurado. Y tarde o temprano, el Señor te dará la gracia para saber cómo arreglar lo que rompiste. Porque forma parte del trato de Dios. Y llegan sus hermanos y José les dice, no tengan miedo. Escucha esto. No fueron ustedes los que me mandaron a Egipto. No. Ustedes simplemente fueron los instrumentos. El que me trajo a Egipto. El que permitió todo aquello. El que me afligió, el que me probó, el que permitió que me metieran en la cárcel injustamente. El que permitió que me metieran en un pozo que me llegaba el barro hasta el cuello. No fueron ustedes. Fue Dios el que permitió todo aquello. Y nosotros tenemos que tener bien claro a estas alturas de nuestra vida que si estamos en Cristo, si estamos bien metidos en Cristo, todo lo que ocurrirá para nuestro bien y para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Todo. Desengaños, traiciones, abandono, tristeza, soledad, enfermedades, etcétera, etcétera. Ponle todo lo que quiera. Todo tarde o temprano, Dios te lo explicará y podrás entender el porqué de las cosas. Si estás en ese periodo de silencio, donde no ves salida, donde ni siquiera ves a Dios, dile a tu alma tranquila que nuestro Dios está trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Dios está trabajando. Y tarde o temprano llegará la recompensa. Porque la palabra del Señor dice en Hebreos 6, versículo 10, abrimos el micrófono. Hebreos 6:10, la palabra de Dios dice así. Apréndanse este versículo de memoria, hermanos, por favor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. ¿Oyó eso? Para olvidar lo que habéis hecho, lo que habéis trabajado por Él. Dios nunca va a olvidar lo que has hecho por Él. A mí me llama la atención que hay momentos en los que Dios dice que Dios olvida ciertas cosas y recuerda otras. ¿Te has dado cuenta de eso? Dice que Él cuando perdona, olvida nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Esto es maravilloso, ¿sí o no? Que yo le pida perdón a Dios por un pecado, o terrible que fuera, que Dios lo perdone y lo olvide y que nunca más se acuerde de él. Esto es algo increíble, hermanos. Esto a ninguno de nosotros nos pasa eso. Yo no puedo olvidar lo malo que he hecho. Yo no puedo olvidar las ofensas. Yo no puedo olvidar nada porque el Señor no nos ha dado a nosotros la capacidad de olvidar. De superar sí, pero de olvidar, a menos que sufras una amnesia o un problema mental, siempre podemos recordar en cualquier momento lo bueno, lo malo, lo que nos hizo llorar, lo que nos hizo reír. Lo podemos recordar cuando queramos, pero dice la Biblia, Dios olvida. No tiene en cuenta nunca más el pecado que ha sido perdonado por la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero dice que Él nunca puede olvidar lo que hemos hecho por Él. ¿Te imaginas que fuera al revés? Imagínate por un instante que Él olvidara lo que has hecho por Él. Tu esfuerzo, tus lágrimas, tu trabajo, tu ministerio, tu vida como padre, como madre. ¿Te imaginas que Él dijera, yo no me acuerdo de nada de lo que has hecho, pero me acuerdo perfectamente de todos y cada uno de tus pecados? Sería terrible, sería una tortura vivir sabiendo que Dios constantemente me está señalando con un dedo acusador diciendo y esto y aquello y mira lo que hiciste y cuándo lo hiciste y dónde lo hiciste. Sería terrible, pero gloria a Dios que es al revés. Olvida lo malo y recuerda lo bueno. Olvida el pecado y recuerda lo que hemos hecho por Él. ¿Para qué? Para recompensarnos a cada uno según la obra que hayamos hecho. Porque dice que cuando Él venga no vendrá con las manos vacías, sino vendrá para repartir el galardón, la recompensa, la corona, si prefieres, a cada uno según lo que haya hecho. Así que más vale portarnos bien en este tiempo de prueba para no perder la corona ni la recompensa que el Señor tiene preparada para nosotros.
Y para concluir, quiero decir algo en esta tarde. Estas palabras que yo leí al principio del mensaje, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, las pronunció un hombre que tenía 195 latigazos en su espalda. Había sido apedreado, azotado, humillado, encarcelado, estuvo como náufrago, pasó absolutamente de todo. Y ese es el que escribe que todo lo que él ha padecido, que fue terrible, no tiene ni punto de comparación, no es digno de compararlo con lo que Dios tiene preparado para nosotros en un futuro próximo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que las aflicciones son inevitables. A nadie le gusta ser afligido, pero lo mejor que podemos hacer es decir: Señor, yo me callo la boca, yo sé que tú estás trabajando, yo sé que tú lo sabes y lo controlas todo, y aunque ahora no entiendo nada de lo que está pasando, yo creo en ti y sé que la gloria que viene me hará olvidar el sufrimiento por el que he tenido que pasar, porque tú permitiste que pasara por aquello, pero yo lo que quiero es tener una actitud buena delante de ti, y si tengo que llorar, lloraré, pero lloraré contigo, no lloraré solo. Y si tengo que dormir solo, dormiré solo, pero contigo a mi lado. Y si tengo que comer menos de lo que comía antes, comeré menos, pero me sentará mejor porque tendrá la bendición tuya. Y no habrá en mi corazón quejas para nada, porque yo sé que mi Dios me ama y la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde, mi querido hermano. Espero que este mensaje le haya venido bien a más de uno. Espero que lo recuerdes y sobre todo que no olvides que toda aflicción es pasajera y que cuando salgas de ella estarás mejor que cuando entraste a ella. Porque ese es nuestro Dios. Esa es la forma como nuestro Dios trabaja. Dale gracias al Señor en este momento ahí donde estás. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque tú estás con nosotros todos los días. Nos prostramos delante de tu altar, doblamos nuestro corazón delante de ti y pedimos, Señor, de tu ayuda y de tu bendición en esta hora. En estos últimos días, en estas últimas semanas del año, que como siempre se nos han ido volando, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Gracias, Señor, por tu palabra que me ha sustentado y me ha hecho libre. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor del cielo. A veces a la carne le resulta difícil gozarse en la prueba, ¿verdad? A veces a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestro yo, le resulta complicado decir gracias, gracias. Si tú supieras. Pero fue en el desierto cuando se quedaron sin alimentos, sin recursos, cuando el Señor Jesucristo dice que dio gracias por aquellos poquitos panes y peces. Fue en el cementerio mientras todos lloraban y se quejaban, cuando el Señor dijo: gracias, Padre, porque sé que siempre me oyes. Fue en la cruz, en la mayor aflicción que tú pasaste por nosotros, donde tú dijiste: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
En la cruz, el Señor Jesucristo se dirigió a Dios primero como Padre y finalmente lo llamó Dios mío. Lo llamó Padre para pedirle perdón, el perdón de todos sus verdugos. Y lo llamó Dios mío cuando se vio desamparado. Llámalo y dirígete a Él como quieras, pero no pierdas tu relación y tu comunión con Él por nada del mundo. No dejes que nadie se interfiera, no dejes que nadie sea el centro de tu vida, sino solamente Cristo. El centro de tu vida no puede ser la iglesia. El centro de tu vida no puede ser tu esposa, tu marido, tus hijos. El centro de tu vida no puede ser tu ministerio. El centro de tu vida no puede ser tu novio o tu novia. El centro de tu vida no puede ser tu negocio, tu casa, tu coche. El centro de tu vida tiene que ser Cristo. Si Cristo no es el centro de tu vida, hay un desequilibrio interior en tu vida tremendo. Por eso, dile: Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Aleluya. Ponte de pie conmigo y si quieres, alza tus manos al cielo y dile: Señor, yo me rindo a ti, Jesús. Yo me rindo a ti. Sé tú el centro de mi vida, Señor. Sé tú el centro de mi casa, Señor. Es la única manera de mantenerme firme en las tormentas de la vida, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos. Adoren al Señor en esta noche, queridos hermanos. Con esta alabanza, juntos, cantamos a nuestro Dios. Y le pedimos al Señor: sé el centro de mí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, amado mío. Oh, gracias, Jesús. El centro de todo Es Jesús. Amén. el centro De todo es Jesús. desde el principio y hasta el Aleluya. fin. Tú has sido Amén. y siempre serás Cristo. Aleluya. Cristo. Gracias, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta Cántelo ahí el donde está, mi querido hermano. Tú has sido y siempre Dígaselo al Señor. serás Cristo. 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 Tú eres el centro. Gracias, Señor Jesús. Nada importa más que tú. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Todo Señor. el universo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo. Cristo. Tú eres el centro.
hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Así mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, el centro eres solo. Gracias, Padre Santo, te damos por tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos por tu presencia en este lugar, Padre. Solamente tú eres el centro de nuestras vidas y a ti clamamos y a ti te entregamos todo nuestro ser en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así como están de pie, vamos a recoger la ofrenda. Los hermanos que se les ha dicho, por favor, si pueden pasar adelante. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, una vez más por tu palabra recibida hoy, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque no hay aflicción comparada con lo que tú padeciste en la cruz del Calvario, Señor. Solo tenemos palabra de gratitud hacia ti. Señor, bendecimos esta palabra, te pedimos que nos ayudes, Padre amado, a poder ponerla en práctica cada día en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por nuestro pastor, lo bendecimos, Padre, bendecimos su familia, bendecimos tu pueblo, Padre, tu casa, la iglesia, Señor. Y ahora queremos darte gracias, Señor, por estas ofrendas y estos diezmos que son para tu obra, para tu casa, rogándote, Señor, que nunca falte, Padre Santo, y que seas tú también, Padre amado, bendiciendo a todo hermano, Padre, que esté en necesidad, Señor, dándole y supliéndole de toda necesidad. Queremos darte toda la gloria, la honra y la alabanza en el bendito nombre de Jesús. Amén. Congregado este día para por y majestad, alabarle, adorar a Jesús el Rey. Manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabe adorar a Jesús el Rey. Amén. Oramos para despedirnos. Gracias, Padre Santo, te damos por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque te hemos podido cantar, alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que una vez más esta semana nos acompañarás a cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos por todo, te presentamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, quedan despedidos. El Salmo 91, como bien saben ustedes, y lo acabo de decir ahora, fue durante todo este tiempo de confinamiento y seguirá siendo para el resto de nuestras vidas un salmo que nos ha inspirado y nos ha ayudado a no dudar, a no desconfiar, a no tener nervios, angustia, preocupación. Y es que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, pero especialmente este salmo del cual quiero hablar una vez más en esta tarde, es un salmo que inspira confianza, ¿sí o no? Es un salmo que inspira esa seguridad que todos tenemos depositada en nuestro Dios y que sabemos que no es una fe ciega, no es una fe vana, sino más bien todo lo contrario. Es increíble si ustedes, por ejemplo, se meten en internet y ponen, por ejemplo, la palabra talismán o amuleto, la cantidad de cosas a las cuales la gente se agarra, se cuelgan en el cuello, ponen detrás de las puertas de sus casas, en el coche o donde sea, para sentirse protegidos y para sentirse seguros. Me acuerdo que hace años había taxistas aquí en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que ponían una herradura en la parte de delante del coche, porque siempre se ha creído, no sé por qué, que las herraduras eran como señal de buena suerte. Otras personas llevaban un lacito rojo o llevaban un montón de dientes de ajo en el bolsillo, o incluso algunos que se llamaban o se llaman cristianos se ponían en los cuellos, colgando en sus cuellos cruces, creyendo que ese símbolo, con una connotación religiosa, les iba a proteger de los malos espíritus, del mal de ojo o de cualquier cosa que te hicieran en un momento determinado. Y en la Biblia no encontramos en ninguna parte que el pueblo de Dios necesite ningún tipo de amuleto. Nosotros no tenemos que recurrir a ningún tipo de amuleto, a ningún tipo de protección para que nos cuide, para que espante a los malos espíritus, las malas energías, porque nosotros estamos protegidos 24 horas al día por la mano de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros no tenemos que ser personas supersticiosas, no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie, porque el Señor es nuestra mayor protección frente a lo que conocemos y frente a lo que ignoramos. Ahora bien, el Salmo 91 realmente es un salmo mesiánico. Es un salmo que tiene que ver con la vida del Mesías. No se sabe exactamente quién lo escribió, pero la mayoría de los comentaristas dicen que pudo ser Moisés. Moisés es un hombre que tuvo una comunión con el Señor tremenda, una persona que pasó muchísimas semanas en oración y en ayuno delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que una ocasión subió 40 días, en otra ocasión subió otros 40 días en oración y en ayuno. Y el Salmo describe a un hombre que conoce a Dios. De hecho, si ustedes se fijan bien, en los dos primeros versículos se mencionan 4 nombres diferentes de Dios. Y no cualquier persona de esa época conocía los nombres de Dios. Pero no solamente el nombre, sino lo que significan esos nombres y por qué a Dios se le llama con esos nombres. Por ejemplo, en el versículo 1 se le llama el Altísimo. En hebreo el nombre Altísimo es Elión. El segundo nombre que aparece es muy conocido, pero generalmente se traduce como el Todopoderoso, pero realmente la traducción más exacta sería el Todo Suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie para ser Dios o para hacer lo que quiere hacer como Dios, y es Shaddai. Ese nombre es tan conocido y tan popular en el pueblo de Israel que cuando ponen esa famosa mesuzá con los versículos dentro,
en la puerta de las casas, en esa cajita, en esa mezuzá, aparece una letra Shin, que es la primera, como ustedes pueden comprobar, del nombre Shaddai. Y aparece ese nombre en el primer versículo. Moraré bajo la sombra del Omnipotente. En el versículo 2 aparece el tetragramatón, el nombre de 4 letras que se traduce en la Reina Valera por Jehová. En otras Biblias se traduce como Yahvé, y son esas 4 letras, empezando de derecha a izquierda, Yod, Hei, Vav, Hei. Y el último nombre que se menciona en el versículo 2 es mi Dios en quien confiaré, Elohai. Así que en esos 4 nombres, Elión, Shaddai, ahí lo traducen por Jehová, y Elohai, el autor del Salmo 91 está describiendo la confianza que tiene en ese Dios, que para él no es un Dios desconocido. Para él es un Dios muy conocido, hasta el punto que él lo llama mi Dios, no en plan genérico, sino que ese Dios todopoderoso, ese Dios altísimo, ese Dios eterno, inefable, ese Dios es el Dios personal de él. Ahora bien, a lo largo del Salmo vemos que Dios es nuestro refugio. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo a Moisés que escribiera en la ley algo que nos llama la atención, y es que a lo largo y ancho del país, de todo Canaán, tenían que escoger lugares, pequeñas ciudades, que se conocían con el nombre de ciudades de refugio. ¿Y para qué eran esas ciudades? En esas ciudades vivía gente, lógicamente, pero eran ciudades que estaban repartidas por todo el país para que en el caso de que una persona matara a otra sin querer, imagínense que estaba construyendo su casa y pasaba alguien por abajo y de repente le caía una viga de madera, un bloque en la cabeza y lo mataba. Fue sin querer, no fue con premeditación, con alevosía, sino fue un acto sin deseo de matarlo. Hasta que se demostrara que la persona era inocente, tenía que huir lo antes posible y meterse en una de estas ciudades llamadas ciudades de refugio. Entonces él le explicaba a los ancianos de la ciudad lo que había sucedido, se hacía una investigación y si se declaraba inocente, le permitían vivir en esa ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. Si salía de la ciudad de refugio mientras el sumo sacerdote de ese año o de ese momento estuviera con vida, cualquier familiar del difunto podía matarlo y vengar la sangre de la persona. Así que las ciudades de refugio daban eso, refugio, protección y seguridad mientras estuvieras dentro de la ciudad. En el momento en el que salieras, eras vulnerable y corrías serio peligro de morir muerto, asesinado por un familiar del difunto. Así que en la mentalidad del pueblo de Israel, la palabra refugio era una palabra muy importante, porque cuando tenías la desgracia de matar a alguien sin querer, no se hacía como en aquellos tiempos que automáticamente te mataban, sino que había la posibilidad de un lugar donde podías vivir tranquilo, protegido, confiado, y nadie te podía tocar. Nadie te podía meter en la cárcel, nadie te podía condenar, porque estabas viviendo en la ciudad de refugio. Y la Biblia dice en el Salmo 91 que nuestro Dios es nuestro refugio constante y permanentemente. Amén, hermanos. En el Salmo 91 además encontramos que Dios es nuestro baluarte. La palabra baluarte la emplea el apóstol Pablo en una de las cartas que le escribe a Timoteo, cuando habla acerca de la iglesia. Quiero recordarles que una vez hablamos de un versículo que literalmente dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Un baluarte era una fortificación en forma pentagonal, lo más parecido, lo que podemos en este momento ver en el mundo, que nos demuestra cómo era un baluarte, es el famoso Pentágono, que está en los Estados Unidos, en el estado de Washington, ¿verdad? Allí en Nueva York. Allí hay una construcción en forma de pentágono
Y eso es lo que se llamaba un baluarte en la época del Imperio Romano. Ahí vivían los soldados romanos, ahí se protegían, ahí se resguardaban y era un lugar de seguridad. Y la Biblia dice que la iglesia es un lugar de seguridad, de protección, es un baluarte para el pecador que viene buscando auxilio y ayuda y socorro en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesús. Bueno, pues en el Antiguo Testamento el Señor se compara con un edificio que protege, es un baluarte, es una protección en momentos de crisis o en momentos de necesidad. La Biblia compara a Dios con un escudo, y tal vez un escudo hoy en día pues de poco sirva o prácticamente de nada, pero en aquellos tiempos un escudo te podía salvar la vida. Prueba de ello, era tan importante un escudo que cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, cuando él describe la armadura del cristiano, ¿se acuerdan? Él dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Podías tener una buena espada, una buena jabalina, un buen arco y una buena flecha, un buen casco, pero si no tenías un escudo, podías morir porque no tenías nada para poder protegerte de los ataques del enemigo. Y la Biblia nos enseña que Dios es nuestro escudo. Ahora, la palabra que también aparece en el Salmo 91 es adarga. ¿Qué es una adarga? Una adarga es eso, es un escudo en forma de corazón. A lo largo de la historia, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, ha habido escudos, redondos, escudos ovalados, escudos rectangulares, pero la adarga era un escudo que se hacía en un principio de cuero y después de metal, ¿verdad?, de bronce o de hierro, y tenía esa forma así como de corazón. Dice la Biblia que Él es también ese tipo de escudo para nuestra vida. Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida de enemigos físicos y de enemigos espirituales. Me llama la atención que hay 3 animales que se mencionan en el Salmo 91. El león, el áspid o la serpiente y el dragón, ese ser mitológico que siempre el dragón, siempre sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, siempre representa y tipifica a Satanás, al diablo. La Biblia dice que aunque tengamos enemigos que pueden ser como el león, como la serpiente o como el dragón, el Señor ha prometido protegernos 24 horas al día. Por eso el Salmo 91, si tienes ataques de angustia, ataques de ansiedad, nervios, miedo, temor, a lo que sea, no pares de leerlo todos los días. Cada vez que te venga un ataque de esta índole, ponte a leer el Salmo 91 y te aseguro que es el mejor antídoto en contra de todas estas historias que en un momento determinado cualquiera de nosotros puede ser atacado de esta manera. Amén, hermanos. Ahora bien, en el Salmo 91, en el versículo 11, curiosamente es un versículo que Satanás en el desierto le citó al Señor Jesucristo. Cuando le dice, súbete al pináculo del templo, a lo más alto. Se calcula que el pináculo del templo tenía desde la punta hasta el suelo más de 100 metros de altura. Y le dice, súbete a lo alto del pináculo del templo, tírate abajo, no te va a pasar nada. Y le dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Una mala utilización de la palabra de Dios para hacer caer en tentación al Señor Jesucristo y hacer algo innecesario, hacer algo ridículo, que no tiene ningún sentido, que se suba a lo alto de un edificio y se tire abajo para demostrar que la Biblia nos enseña que no podemos tentar a Dios, no debemos tentar a Dios. Y esto era un disparate, pero Satanás se mueve en lo absurdo, en lo ridículo, en lo disparatado, cuando la Biblia dice que Dios es nuestro culto racional. No perdemos el raciocinio, pero Satanás te lleva a hacer cosas ridículas, a hacer cosas absurdas, y todo aquello que no es racional no viene de parte de nuestro Dios. Ahora pueden ustedes discernir muchos de los disparates que se hacen y se dicen y se enseñan en las congregaciones,
que no tiene nada que ver con el sentido común, ni tiene nada que ver con lo razonal, ni tiene nada que ver con el orden, sino con auténticos disparates, con auténticas locuras, que en vez de darle gloria a Dios, lo que hacen es abrir la puerta al enemigo y se creen encima que es el gran mover del Espíritu Santo de Dios. Increíble. Ahora bien, leyendo el versículo en original, en el versículo 11, la palabra ángeles aparece en plural, en el hebreo no. En hebreo no dice malachim, sino que en hebreo dice malahai. Y esa palabra se puede traducir de la siguiente manera: mi ángel, malach es ángel o enviado. Cuando alguna palabra hebrea termina en i, que sería la letra pequeñita, la yod, es pertenencia. Malach, malahai, mi ángel o mi enviado. Escuchen esta explicación que me parece muy interesante. En Jerusalén, todavía hasta el día de hoy, se pueden visitar dos estanques. Los dos, en los tiempos de Cristo, estaban dentro de la ciudad vieja, dentro de las murallas, que eran mucho más grandes que las que existen hoy en día, que son del siglo XV, mandadas a construir por Sulimán I. Las murallas de los tiempos de Cristo abarcaban la parte de abajo, parte del torrente de Cedrón, y entonces el estanque de Siloé estaba dentro de la ciudad, pero hoy en día está fuera, en un barrio árabe. El único estanque que está dentro de la ciudad vieja de Jerusalén es el famoso estanque de Betesda, que entrando por la Puerta de los Leones la tienes ahí enseguidita. El Señor Jesucristo un día hizo un milagro en el estanque de Betesda a un paralítico que hacía 38 años que estaba esperando el supuesto movimiento del agua, porque decían que un ángel venía de vez en cuando y descendía. Y cuando movía el agua, el primero que se zambullía quedaba sanado, ya el segundo era demasiado tarde. Así llevaba este hombre 38 años esperando algo que nunca había ocurrido. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia, ni fuera de la Biblia, que confirme que este relato era verídico. Simplemente era una leyenda que se había transmitido, y la gente, como veía la corrupción moral y espiritual del templo de Jerusalén, se iban al estanque de Betesda a esperar el movimiento del agua, y por cierto nunca se movía el agua, nunca descendía ningún ángel. Pero el Señor Jesucristo, el enviado del Padre, el malaj, el enviado por el Padre, por Dios, entra un día al estanque de Betesda y sana a un paralítico, y lo sanó instantáneamente. Pero otro día, caminando por las calles de Jerusalén, en Juan capítulo 9, dice que sus discípulos vieron a un hombre, y cuando lo vieron le hacen una pregunta inmediatamente al Señor, y la pregunta es: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, es decir, sus antepasados, para que este hombre naciera ciego, con las cuencas de los ojos totalmente vacías? El Señor Jesucristo dice: ni él ni sus padres, sino que esta persona nació así para que hoy la gloria de Dios se manifieste en él. Lo que para algunos es una maldición de herencia, de padres a hijos, para Cristo era una oportunidad para ser glorificado y demostrar el poder de Dios. ¡Qué ignorancia tan grande! Siempre echándole la culpa a la persona o echándole la culpa a los antepasados, cuando a veces ocurren cosas en la vida que no son cuestiones de maldición, sino son oportunidades para Dios manifestar su poder y su gloria y demostrar que a Él no lo limita nada ni nadie. Unta barro en sus ojos y lo manda a que se lave en el estanque de Siloé. ¿Y qué significa Siloé? El enviado, el malahai. Y cuando él va al enviado y se lava con aquellas aguas cristalinas del estanque de Siloé, recobra la vista y vuelve, y todos conocemos el resto de la historia y aquella frase famosa de este hombre que dice: antes era ciego, mas ahora veo. Es que el que te sanó es pecador. Dice: si es pecador, no lo sé. Lo que sé es que yo antes no veía y ahora veo. Y nunca se ha oído que ningún pecador le abra la vista a los ciegos. Y entonces cuando los judíos se enfadan con él, porque le dicen: ¿nos vas tú a hablar a nosotros? Y tienen que traer a sus padres, etcétera, etcétera.
Qué interesante notar que en este salmo, en el versículo 11, al que Dios va a mandar para cuidar nuestra vida, no es a un grupo de ángeles, que estaría muy bien si el Señor mandara un grupo de ángeles para que nos tuvieran protegidos y custodiados durante todo el resto de nuestra vida. Pero es mejor lo que el Señor va a hacer. Él envió a su Hijo unigénito al mundo. Él es el ángel, Él es el enviado del Padre para que esté con nosotros y en nosotros para siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Y Él acampa alrededor de nosotros, nos defiende y nos protege. Por eso es que el miedo, que es una de las armas favoritas que al diablo le gusta muchísimo utilizar en contra de los hijos y de las hijas de Dios, puede ser destruido, puede ser neutralizado y puede desaparecer sabiendo que el enviado de Dios, el Malahai de Dios, el Hijo de Dios mismo en persona, se dedica a cuidarnos, a protegernos de lo que conocemos y vemos y de lo que ignoramos y nuestros ojos no pueden ver, porque el Señor ha prometido cuidarnos y protegernos todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos dormir con la luz apagada. Y por eso no tenemos que tener miedo de que alguien se haya metido debajo de la cama. Qué casualidad con todas las camas que hay en el mundo, que siempre se meten debajo de la tuya. Hay millones de camas, pero siempre está el malo, el hombre del coco, el del saco, siempre está debajo de la tuya. Mira que hay camas en el mundo, Pues la Biblia nos enseña que Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida, Él es el que nos sana, Él es el que nos ayuda. Es decir, en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Ahora fíjate qué curioso, en este capítulo dice que bajo su sombra podemos estar tranquilos. La sombra en el desierto es fundamental. Te puedes deshidratar así, en segundos, en minutos, si no encuentras rápidamente agua y una sombra bajo la que cobijarte. Cuando vamos al desierto de Judea, me gusta llevar a los hermanos a un lugar donde hay un solo árbol en medio del desierto. No hay más. Yo lo llamo a ese árbol mi amigo Sansón. Siempre está verde, todo alrededor está seco, un calor terrible. Pero cuando te vas acercando al árbol salen cientos y cientos de pajaritos que se meten ahí bajo la sombra de ese pobre árbol para protegerse del calor del día. Y por la tarde los pastores que están de paso ponen un ratito a sus ovejas o a sus cabras debajo del árbol para que se refresquen un poco antes de emprender el viaje de vuelta al aprisco, al redil, donde tienen que pasar la noche. En el desierto dice la Biblia que el Señor era una sombra para su pueblo. Ahora no estamos hablando de una docena de personas, no estamos hablando de un pequeño grupo de personas que con unos paraguas se podían proteger del calor abrasador del desierto. Estamos hablando de una multitud de miles, de millones de personas. Y dice la Biblia que durante el día el Señor era sombra para que su pueblo estuviera protegido, como un paraguas gigante que protegía a toda la nación. Pero todo el mundo sabe que durante la noche en el desierto hay muchísimo frío. No importa que durante el día tuviéramos 48, 50 o más grados de temperatura, por la noche cae en picado la temperatura y tienes que encender un fuego porque hace un frío tremendo. Y por la noche dice la Biblia que el Señor hacía una columna de fuego tan inmensa que el pueblo estaba totalmente calentito y protegido durante la noche del frío del desierto, y además las fieras estaban, digamos, sin poder entrar dentro del campamento gracias a aquella protección sobrenatural de parte del Señor. El Señor se compara con una sombra bajo la cual te puedes poner, sentarte y descansar tranquilamente. Para los judíos, la sombra fue algo muy importante durante muchos años. Pero ellos comparan esa palabra, la sombra, Betzel, la comparan con unas carpas que construyen durante una semana, que se llama la Sukkah, y se meten dentro de ellas, hoy en día también, para recordar que sus antepasados fueron nómadas en el desierto durante 40 años. Y curiosamente hacen como un juego ahí numérico de números y de letras, porque la palabra Sukkah en hebreo, el valor numérico es 91, y 91 es el salmo que leemos cuando estamos cansados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos angustiados. Leemos el Salmo 91 e inmediatamente fluye la paz del Señor, inunda toda la casa
todos los rincones de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Y repito, es como un bálsamo, es como cuando tienes un dolor terrible de cabeza, que te dan un sobrecito de algo, te dan una pastilla y al rato ves que se va y se fue el dolor de cabeza o de muela o de oído o de lo que sea. Cuando tengas miedo, cuando no puedas dormir, cuando estés preocupado, cuando estés nervioso, cuando tengas demasiadas pulsaciones, cuando no sabes si dormir o levantarte, no sabes si venir a la iglesia o taparte hasta aquí y que no te vea nadie, no sabes si vestirte o desnudarte, si comer o llorar, si reír, cuando no sepas qué hacer, te agarras el Salmo 91 y te pones a leerlo en alta voz y comienzas a decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y comienzas una vez y otra vez y otra vez, y te va a entrar una paz que al día siguiente algún familiar tuyo va a creer que te moriste de lo profundo que duermes, hasta roncas como un niño de meses. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a hacer? Funciona, ¿eh? Te digo sinceramente que funciona. Es un antídoto contra la angustia perfecto. Ahora bien, en el Salmo 91, versículo 14, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No dice solamente que sabe mi nombre, sino que ha conocido mi nombre. Si ustedes prestaron atención a la lectura que se leyó en esta tarde, vayamos a Juan capítulo 17, dice en el versículo 6 algo muy interesante. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice a ellos: he manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. He manifestado tu nombre. Si no ha quedado oculto en este tiempo que yo he estado con ellos, yo he manifestado tu nombre. En el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y en el versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre. El Salmo 91 está lleno de promesas tremendas, y muchas fluyen a raíz del conocimiento del nombre de Dios, de la esencia, de la naturaleza de Dios. El Señor Jesucristo ahora en Juan capítulo 17 le dice a sus discípulos: ustedes saben que no se mantuvo oculto durante mi vida con ustedes el nombre, la esencia, el significado profundo del nombre de mi Padre, sino que le he manifestado tu nombre, los he guardado en tu nombre y les he dado a conocer tu nombre. En la época del Señor Jesucristo nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. No el primer nombre que vimos, el León, el Altísimo, o el Shaddai, todo suficiente, o Elohai, mi Dios, sino ese tercer nombre que en las Reinas Valera aparecen como Jehová o Yahvé en otras versiones. Esas 4 letras consonantes, ninguna vocal, nombre impronunciable, que solamente una vez al año, escuchen bien, solamente una vez al año, el sumo sacerdote, aquel que iba con aquellas vestiduras, ¿verdad?, con piedras preciosas y todo aquello, cuando salía del lugar santísimo, después de haber presentado el sacrificio por toda la nación, salía y con sus manos levantadas hacía la famosa bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa oración que ya conocéis, esa bendición. Y ese día, esa persona, solamente una vez al año, se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. No fue hasta el siglo X después de Cristo, escuchen esto, no fue hasta el siglo X después de Cristo que se comenzaron a poner vocales, rayitas y puntos debajo o encima de las letras para que la gente comenzara a pronunciar el nombre de Dios. Y la primera letra que le pusieron para que suene ya, la primera letra para que suene sílaba ya, fue tomada de la primera letra del nombre Adonai. Esa A corta, esa A breve,
se le añadieron como una rayita debajo a la yod para que pudieran saber que el nombre de Dios empezaba por Yah, y después pusieron otras letras. Ahora, fíjense qué interesante. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. Se creían tan indignos, tan miserables, tan desgraciados, que a nadie se le ocurriría, lo apedreaban, lo matarían, si una persona se atrevía a pronunciar el nombre propio de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo en el siglo I les dice: yo les he dicho a ustedes cómo se pronuncia ese nombre. Yo les he enseñado a ustedes lo que significa ese nombre. Ustedes han visto que durante estos 3 años hemos tenido enemigos por la mañana, por la tarde y por la noche. Me han intentado matar, me han intentado despeñar, hemos atravesado desiertos, personas que nos odian, tempestades, y siempre, de alguna manera, siempre hemos salido de todas las pruebas y ataques y dificultades victoriosos. Ninguno de nosotros ha muerto, ninguno de nosotros ha sufrido ninguna pérdida. ¿Por qué? Porque yo los he guardado en tu nombre. Porque en ese nombre de Dios hay una protección, es un seguro de vida espectacular. Las personas que a lo largo de la historia descubrieron el poder y la autoridad de ese nombre hicieron maravillas. Y me remito al caso del rey David, cuando ni siquiera era rey. Un joven pastor de ovejas que llega al campamento del rey Saúl y percibe que hay nerviosismo, que hay miedo. Él le lleva comida de parte de su padre, de sus hermanos, y él se informa y le dicen que el enemigo llamado Goliat todas las mañanas lleva ya 40 días amenazando al pueblo y tiene al pueblo atemorizado. Ha sido un bombardeo día tras día, semana tras semana, que el pueblo ya ni se mueve. Sin embargo, David, que tiene un espíritu diferente, una confianza, una fe diferente, él dice: yo hoy le voy a cortar la cabeza a ese enemigo, y las aves del cielo y las bestias de la tierra hoy comerán sus carnes, y todo Israel sabrá que en el nombre de nuestro Dios hay poder y autoridad. Y él fue no con ejércitos, no con jabalina, sino él fue en el nombre de su Dios. Y en ese nombre derrotó al gigante Goliat. Y fue en el nombre de Dios que Elías hizo descender fuego del cielo y avergonzó el culto a Baal. Y es en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, el nombre que Dios nos ha dado es para usarlo. No tenemos que tener ningún miedo. Al contrario, de utilizar para la gloria del Señor su nombre. Es más, el Señor Jesucristo dijo: para que mi Padre sea glorificado, pidan lo que quieran en mi nombre, y de esa manera mi Padre va a ser glorificado. A veces parece como que tenemos que pedir que alguien, digamos, que nos apoye, o tener un nombre de alguien que nos respalde. Hermano, el mejor respaldo, el mejor aval que tenemos en esta vida para hacer cualquier cosa para su gloria y honra es el nombre de nuestro Dios. Y en ese nombre hay poder, y en ese nombre hay autoridad. Él dijo el día que se despidió de sus discípulos: en mi nombre echaréis fuera demonios. Porque esos dragones, esas serpientes, esos leones, esos enemigos que no conocemos ni vemos, todos han sido derrotados y vencidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, el Salmo 91 es un salmo extraordinario. No es un amuleto, ¿verdad? No vamos a poner ahora la Biblia abierta por el Salmo 91 encima de la mesita de noche para que nos proteja durante la noche. No, eso es superstición. Así no es, eso no es correcto. O voy a abrir el Salmo 91 y me lo voy a poner así en mi pecho y me voy a quedar dormidito, y así el enemigo no me va a poder... No recurras a historias raras. Nos están escribiendo en estos días y llamando gente de muchas partes del mundo, porque se ha puesto de moda el enterrar Biblias en ciertos y determinados lugares. Qué sacrilegio enterrar Biblias, madre mía. Arrancar hojas de la Biblia, salmos,
y ponerlas en ciertos y determinados lugares para santificar los lugares, eso es brujería. Eso nunca lo hicieron los discípulos. Nosotros no tenemos que estar enterrando Biblias por los terrenos, ni por las casas, ni por ninguna parte. La palabra de Dios no se escribió para que la rompiéramos y para que la enterráramos bajo tierra. La palabra de Dios se escribió para que conociéramos la voluntad de Dios y para que predicáramos su palabra a todo el mundo. Pero es tan grande a veces la ignorancia, la locura, el disparate de la gente, creyendo que están haciendo algo nuevo, algo novedoso. No se dan cuenta de que es un insulto a la palabra de Dios enterrar la Biblia, arrancar hojas de la Biblia y meterlas en sitios, ¿verdad? Para santificar y para cuidar el lugar. Mis queridos hermanos, la mejor protección la tenemos dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros, no lo vamos a perder nunca. Él ha prometido estar con nosotros porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios todos los días, hasta el fin del mundo. No sabemos lo que va a pasar después del verano. A lo mejor nos vuelven a meter otra vez para adentro, ¿eh? Así que disfruten de estos cultos, disfruten de estas reuniones, porque no sabemos si en septiembre o en octubre otra vez tendremos que meternos en casa y tendremos otra vez que volver a las redes sociales. Pero ya el Señor nos ha enseñado que con la puerta abierta o con la puerta cerrada, Él siempre estará con nosotros cada día hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie conmigo en esta tarde, hermano. Dale gracias al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dale muchas gracias al Señor. Porque al final del Salmo dice que el Señor le mostraría el resultado, el fruto de su trabajo, como dice Isaías 53, veré o verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Eso significa de que la cruz no fue un fracaso, como alguno dijo. Eso significa que la cruz no terminó con todo, sino fue el inicio de algo tremendo e imparable que nada ni nadie podrá detener jamás. Y es que el Evangelio del Señor Jesucristo se está predicando en todas las naciones de la tierra. Y no importa lo que va a ocurrir en las próximas semanas o meses, lo importante es saber que Él está con nosotros y que no importa lo que ocurra, el Señor nos va a proteger. Cierra tus ojos y ahí donde estás, vamos a orar al Señor en esta tarde. Pon tu confianza en el Señor, no tengas ningún temor, no tengas ninguna duda que lo que Dios ha comenzado, Él lo va a terminar, mis queridos hermanos. El Señor va a cuidar de nuestra salud, de nuestra economía. El Señor va a proteger nuestras vidas. El Señor va a ayudarnos a seguir adelante en sus caminos. No tengas ningún temor. No te sientas sola en ningún momento, incomprendido. Porque el Señor está con nosotros. Él sabe lo que es la soledad. Él sabe lo que es la traición. Pero nunca se puso nervioso. Nunca se afligió. Hasta el punto de llegar a una desesperación total y absoluta. Fue afligido, es verdad. Fue probado, fue tentado en todo. Pero Él era el príncipe de la paz. Aleluya. Y a Él le damos en esta tarde toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, protégenos. Vela, Señor, y cuida nuestra salida y nuestra entrada para ahora y para siempre. Tú eres nuestro protector, Santo Jesús. Tú eres nuestro cuidador. Aleluya, te alabamos, Señor. Aleluya. Lo importante es no temer y mantener la fe. Dilo conmigo. Lo importante